Fíjate que la semana pasada que no tuvimos clases, te recuerdas, ¿verdad? Ujú. Entonces estábamos todavía trabajando el pueblo de Dios, no sé si te recuerdas, el Sí, nacimiento del pueblo de Dios. Yo no recuerdo si habías estado ese día, yo creo que no, pero no importa. no importa, pero no sé si viste la clase, pero igual, el nacimiento del pueblo de Dios, pues ya nosotros lo habíamos visto más que todo en narración, ¿verdad? Viendo sobre todo un poquito de historia, y era aquello que habíamos contado, que los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, el hijo pequeño de Jacob, bueno, era Benjamín, pero José, el anterior, hijos de Raquel, pues se habían ido por una hambruna a Egipto y ahí se habían quedado por muchos siglos, no se quedaron un ratito, se quedaron varios siglos. Y en esos siglos que quedaron, pues se fue olvidando la idea, pero fíjate que eso es importante porque van perdiendo su identidad, ¿verdad? Y a ellos ya se van desarrollando y llegan a ser muchísimos, pero su identidad es de esclavos. Ya se les olvida todo aquello antiguo, primogenio de Abraham, sus orígenes se les habían olvidado, habían perdido su identidad. Y se quejan de tener una situación tan dura de parte de los egipcios que ya tampoco se recordaban de José ni de la amistad que había habido entre José y el faraón, pues ya habían pasado muchas generaciones. Imagínate en 450 años, ¿cuántas generaciones pueden pasar? Si en un siglo hay como 5 generaciones, pues ya te darás cuenta en 450 años cuántas generaciones, más de 20, ¿verdad? Más de 25 generaciones. Entonces está claro que al perder la identidad y vivir aquella situación tan difícil que viven, pues Dios entra nuevamente en la historia, pero aquí hay que ver ya el amor de Dios como una recreación. Su amor recrea, les vuelve a dar ese vigor, esa identidad que habían perdido. Pero fíjate, no es fácil adquirirla, ¿verdad? Porque tantos siglos de esclavitud, de limitación, de haber perdido la identidad, pues ahora tienen toda la cultura egipcia, aunque hayan sido como esclavos, tienen el idioma, tienen los dioses egipcios, tienen al faraón como divinidad. Y entonces, pues, esa irrupción de Dios en la historia de ellos, que había sido en Abraham, Isaac, Jacob, pero ahora a través de Moisés con ellos personalmente, no resulta fácil, no resulta fácil porque ya tienen todo un trayecto muy fuerte, y sobre todo de dolor y de sufrimiento. Sin embargo, en el Sinaí, el decálogo va a ser como la actualización, va a ser como el convenio de amor que Dios le hace a ese grupo de migrantes que han salido de Egipto gracias a ese poder liberador de Dios que ha sido comandado por Moisés, pero Dios lleva el protagonismo, ¿verdad? Él es el que está actuando. Y entonces en el Sinaí, pues ahí nace ese pueblo. En la clase anterior, pues teníamos un poquito algo de esta información y veíamos algo muy bonito que decía el folleto. Y dice, todo el esfuerzo de elegirlos y de presentarles esas 10 palabras era para provocar esa amistad, esa intimidad entre el Dios que los elige y el pueblo que desconoce no solo la identidad de Dios, sino también la de ellos, pero Dios los quiere volver a recrear, volver a ser, volver a reinstaurar. Entonces el decálogo aquí tiene como una nueva creación. No es mandatos, no son imposiciones, no son obligaciones, sino es un acto de amor de presentarles como quien dice el chivo, ¿verdad? Como decirles, ¿cómo es que ustedes van a poder ser el imán de todas las naciones y atraerlos hacia mí? Porque ese es el objetivo de la elección. No es que ellos tengan un mérito para que sean elegidos,
sino que son elegidos porque son descendientes de, y luego tienen una misión, ser el imán, ser el punto de atracción de todas las naciones para que, pues, Dios reine en todo el universo. Entonces, ese es el primer objetivo, la primera meta, la primera misión de Israel. Pero tristemente vemos que eso se pierde casi inmediatamente porque Moisés se queda mucho tiempo en la montaña y ellos pues se les olvida todas las acciones que Dios ha hecho para liberarlos y crean su becerro y pues ellos regresan a lo que conocían, que era el culto egipcio, y entonces pues se rompe la alianza porque no hay manera de comprender. Pero eso tampoco nos debe de deprimir o dejar o pensar que todo es imposible, porque lo mismo le pasa a los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Tanto explicar, tanto verlo hacer cosas y no, al final lo abandonan, lo dejan solo. Bueno, lo que significa es que pesa más la cultura, las costumbres, que la novedad del proyecto de Dios. Pero de todas maneras, esta historia se sigue desarrollando, no se acaba ahí, ¿verdad? Sino que luego ellos pasan en el libro de Números, vemos su estancia en el desierto. Y fíjate que aquí hay una gran enseñanza. Esa estancia ellos la prolongaron. No es que Dios haya decidido como castigo, sino que realmente ante la dificultad de no poder establecer la amistad con Dios, porque las circunstancias son difíciles, son precarias y son una tentación seria para ellos para descubrir el rostro de Dios ante tanta dificultad, porque están en el desierto, ¿verdad? El desierto no hay agua, no hay comida, y le dicen a Moisés, bueno, nos trajiste a morir al desierto. ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto que nos traes a eso? Pues no era para eso que habían salido, era para ser amigos de Dios. Pero como no se pudo, porque su libertad, su influencia de siglos, 4 siglos y medio, no les pudieron cambiar la mentalidad, pues esa dificultad de cambio de mentalidad que en el Evangelio se llama metanoia, hace que todo el trayecto del desierto sea durísimo, ¿verdad? 40 años, y es una cifra significativa. 40 años es más o menos 2 generaciones, ¿verdad? Entonces, Sí, ahí los psicólogos dicen que para quitarse la mentalidad de esclavo son 3 generaciones las que se necesitan libres. fíjate, Entonces, sí, y ahí te va diciendo el texto cómo es de difícil, pues, para el ser humano, pues, dejar todo eso que ha sido que ella ha ido aprendiendo desde sus generaciones pasadas, ¿verdad? Es un traje muy duro de cargar porque las nuevas generaciones van presentando otras realidades, pues a consecuencia de las antiguas, y es la confrontación generacional, ¿verdad? Que se da. Y entonces aquí en eso entra el proyecto de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios, muy, muy, muy difícil de captar, muy difícil, no porque sea difícil, porque sea Dios tan enigmático, sino porque nuestra trayectoria lleva tanto equipaje sobre nosotros que no podemos ver simplemente, está tan compleja la situación que la simplicidad no se nos da. Y Dios es muy sencillo, muy simple. Es amor, ¿verdad? Pero no lo podemos ver. Y eso el libro de Números nos lo va a ir narrando, siempre con las tradiciones que aprendimos, que acuérdense que las tradiciones eran orales, la vista utilizaba formas humanas de Dios. Entonces ahí vamos a tener por escrito, luego se puso por escrito esas tradiciones orales y vamos a entender que es muy primitiva la yavista y va a hablar de cóleras de Dios, de enojos de Dios, de qué le dijera yo, ira de Dios, venganza de Dios, todo eso
es tradición ya vista. Hay que tomarla en cuenta en ese lenguaje que se puso por escrito. Y en Números va a estar muy claro cuando, por ejemplo, resulta que tienen sed en el desierto y Dios le dice a Moisés que toque la roca y una vez y que ahí va a brotar agua, ¿verdad? Pero resulta de que él tocó 2 veces, que se le fue la mano o lo que sea. La cosa es de que ahí va a haber una consecuencia desde la tradición ya vista para explicar por qué es que duraron tantos años en el desierto y por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Ojo, estamos hablando de la tradición ya vista, o sea, de una manera oral de transmitir, de reflexionar una situación histórica. Pero nosotros, desde Jesús, sabemos que eso no es posible para Dios, que no va a castigar así de terrible porque pues tocó 2 veces, o sea, no tenemos esa imagen de Dios desde Jesús. Entonces lo que debemos entender en Números es que Moisés terminó su misión, que era solamente llevar a este grupo de gente, que ya es el pueblo de Dios, hasta la entrada de Canaán, y que de aquí en adelante le toca la misión a otro personaje como Josué. Eso lo entendemos desde Jesús. O sea, que se terminan las misiones, termina la misión de Jesús, se va y manda su espíritu, cosa que vamos a celebrar este domingo en la antigua iglesia. Antes de Vaticano lo celebrábamos hoy, jueves de Pentecostés, ¿verdad? Que para las colegialas de aquella época era feriado en los colegios católicos, Así. y se iba al Parque Central y ahí vendían, ¿cómo se llama? Palomitas en unas peras y en Ah, manzanas. sí, eso sí me acuerdo. Sí, Pero en el colegio no nos daban feriado. Y era bueno, ya, colegio católico. pero ya había pasado Vaticano II. Es que con Ya, Vaticano II la sí, festividad se pasó a domingo, ya no hubo sí, feriado los jueves. no. Es que esos feriados eran antes de Vaticano. Fíjate, acuérdate que yo soy más viejita que tú. Entonces yo estuve, Poquito. estuve en el colegio cuando tú todavía estabas jugando en tu casa, chiquita. Entonces, en el colegio era, Pero ¿cómo se llama? Sí, yo creo que perder esas tradiciones nos fueron como alejando, ¿verdad? La tradición como que hace que uno siga en el camino, aunque le cueste, pero que siga en el camino. pues fíjate que al tener feriados en esa época, bueno, era un poquito difícil porque teníamos que llegar de gala, ir a la misa y toda la cosa, ¿verdad? Del colegio católico. Y entonces, pues, obviamente, había misa obligatoria, eran las fiestas de guardar. Era jueves de Corpus, jueves de la Ascensión, era el día de San José, eran días específicos, pero eran muchos feriados en los colegios. Entonces, nosotros felices por un lado, por otro teníamos que ir a misa, teníamos que confesarnos anteriormente para poder comulgar, teníamos que Por vestir. eso te digo, son esas tradiciones, eso que uno hacía, lo mantenía en el camino. Así es. Sí, pero lástima que se perdieron algunas cosas. Pero bueno, Pues fíjate que Dios sabrá. no se perdieron en el sentido de que las fiestas siguen, solo que las pasaron a domingo y por eso hoy, por ejemplo, pues hoy pasa desapercibido el día y ya, yo creo que sí, como tú dices, ya no hay, ¿qué te dijera yo? Nada en el Parque Central, me imagino yo, igual que Corpus y todo eso, pues ya no existe, ¿verdad? No. En el Parque Central, no lo sé, pues ya uno viviendo en los lugares tan periféricos, pues ya no llega al centro casi nunca. Entonces, ya será solo la gente del centro que es la que viva esas realidades. Bueno, la cosa es de que todos estos temas de los escritos del Antiguo Testamento, tenemos que tomar en cuenta las tradiciones orales que se mezclaron y se pusieron por escrito, están mezcladas, están yuxtapuestas. Y entonces son formas habladas que luego se pusieron por escrito. Entonces, al ponerse por escrito, pues utilizaron distintas formas literarias que nosotros las tenemos que entender para poder captar el mensaje teológico. Entonces, literalmente va a decir eso, que dijo,
Moisés es castigado en Números. No lo va a decir en otro libro. En Números va a dar esa explicación o esa reflexión. Pero luego nosotros entendemos desde Jesús que la realidad de Dios pues es una realidad de Dios amor. No es que en el Antiguo Testamento no era amor y ahora en el Nuevo sí es amor, sino que el lenguaje duro y difícil con que se transmitían las experiencias en el Antiguo Testamento, pues ya son más suaves en el Nuevo Testamento. Pero estamos hablando del lenguaje, ¿verdad? Del lenguaje, no de la realidad de Dios. La realidad de Dios sigue siendo la misma. Dios es amor y todo cuanto hace es amor. El decálogo fueron 10 palabras para acercar esa intimidad y esa relación amorosa entre Dios y ese grupo de personas. Y ese grupo de personas que se vuelve pueblo, su finalidad era atraer a ese ser amoroso. Pero ahí vamos viendo que no pasa eso, esa situación, porque hay toda una mezcla cultural y religiosa que pesa más que lo que Dios mismo hace. Lo mismo pasa hoy, pesan más las circunstancias que la realidad de Dios, porque no lo vemos. Entonces igual ellos no lo veían, veían las circunstancias difíciles. Entonces, Números nos va a dar eso, Levíticos nos va a dar ese trasfondo de del decálogo que ya cuando entran a la tierra prometida se vuelven casos, o sea, la casuística del decálogo. O sea, no hay que robar, pero luego, y si yo robo una vaca, no es lo mismo que si robo una mazorca de trigo o de maíz o qué sé yo, o si yo robo una manzana. Entonces, los casos. Y entonces ese decálogo se va a volver levítico, o sea, leyes para trabajar como cuando nosotros tenemos aquí todo el conjunto de leyes en Guatemala, ¿verdad? Ya se vuelven normas que si se rompen, pues tienen un castigo. Pero eso ya va como desarrollándose de acuerdo a las circunstancias que se van presentando. Y entonces tenemos ese aspecto histórico, luego ya explicamos el aspecto literario, que son las tradiciones orales que se ponen por escrito, y ahí utilizamos entonces los géneros literarios que hay que ver que a veces se nos va a narrar esa experiencia religiosa como una sentencia, como en el caso de Moisés, o como una oración, o como un himno, como un cuento, como una leyenda, en fin. Pero de eso, nosotros lo que tenemos que buscar es el mensaje, o sea, el aspecto teológico. En el aspecto teológico de la historia de Israel, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese es la historia de la salvación. Ese es el tema que va a recorrer todo el texto desde Génesis 12 hasta el día de hoy. Es una historia en donde Dios se empeña en salvar a la humanidad que por su libre albedrío, por su mal uso de su libertad, se aleja de él. Entonces, Dios quiere, como decía en la clase anterior, como dice Roberto Carlos, tener muchos amigos, muchos amigos. Entonces, ese esfuerzo es el que va a ir narrando los textos bíblicos en medio de una historia de Israel y de formas literarias que se pusieron por escrito, y el tema que se va desarrollando hasta Jesús y hasta nosotros es Dios salvando, historia de la salvación que empezó en Génesis 12, ¿verdad? Que se hace la alianza en Éxodo con Moisés en el Sinaí, y que luego los libros lo van a ir desarrollando de distinta manera, presentando primero que Yahvé es Salvador de Israel, puesto que lo hace pueblo, o sea, lo salva de la esclavitud, lo salva de la migración y lo vuelve un pueblo, lo elige como pueblo que obviamente tiene una misión. Y luego esa misión que tiene ese pueblo no es que él lo vaya a hacer por sus propias capacidades. Siempre va a decir Dios, yo estaré ahí.
Eso se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Abraham, se lo dice a cada personaje, a cada profeta. No son tus fuerzas, tú solo te dispones, yo voy a hacer las cosas. Bueno, entonces Yahvé está presente en la historia. Y estás presente en los sucesos, en los acontecimientos, en las intervenciones. O sea, Dios se manifiesta, siempre se manifiesta. El problema es que no siempre lo ven, ¿verdad? Y no lo ven porque cada quien se atribuye, es como que le dé, como que usurpe el lugar de Dios, ¿verdad? Luego, Dios se da a conocer primero a Moisés a través de la zarza, luego se da a conocer al pueblo a través de la alianza, luego en Números se da a conocer por medio de las necesidades, bueno, también se dio a conocer en la salida de Egipto, ¿verdad? Sí, Dios se manifiesta, siempre se manifiesta, y no se manifiesta un ratito y una sola vez y de vez en cuando, todos los días y a cada hora, cada ratito. Y esa proximidad de Dios es una característica teológica, es lo que va en el mensaje teológico. O sea, no nos tenemos que quedar en el aspecto literario o en el aspecto histórico que existe y que lo debemos de conocer para comprender la reflexión teológica, ¿verdad? Pero la reflexión teológica lo que nos está diciendo es que Dios está cerca, tan cerca que nos ve cuando hacemos el bien como cuando hacemos el mal. Pero no es un auditor que nos va a estar ahí contando cada vez que hacemos el mal, que es la mayoría de veces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento a veces va a parecer así, que está muy al pendiente a cada cosa mal que haga, sobre todo su elegido, e inmediatamente lo castiga. Pero esa es una manera de las tradiciones orales, del lenguaje, ¿verdad? Pero siempre en esas aproximaciones de Dios está su amor. Y aunque se pueda ver que la tradición nos va a decir que es un castigo o que Dios se enoja, en el fondo lo que nos está diciendo es la cercanía de ese amor que se duele de nuestras acciones, pero que no se queda en el dolor, sino que hace algo para sacarnos de esa realidad. Entonces, eso lo vemos en el pueblo de Israel, lo vemos en los profetas, vemos el lenguaje duro de los profetas hacia el pueblo, pero toda su finalidad es para que cambie, ¿verdad? Como cuando nosotros le hablamos a los hijos con un lenguaje fuerte, que no es que le estemos deseando lo que estamos diciendo. Mira, si seguís haciendo eso, te va a pasar tal y tal. No es que lo estemos deseando, estamos tratando de que la persona reaccione. Pues un poco ese es el lenguaje que vamos a ir encontrando, pero el objetivo es salvar a la humanidad y Bueno, descubrir. toda acción tiene una consecuencia. Claro, Eso es lo que el Antiguo Testamento da a entender. Me acerco a Dios, me va bien. Me alejo de Dios, yo ya solita tengo que ver cómo me las puedo. Por lo general le va a uno mal. bueno, pero es que también en el Antiguo Testamento, como en Job, vamos a encontrar que hace bien y le va mal. Entonces, porque esa es la realidad, no necesariamente, o sea, ese es un tema en el Antiguo Testamento de la retribución que se va a tocar en el libro de Job. Y Ajá, entonces, porque a él le va bien, él es justo, él es bueno y le va mal, y no digamos con Jesús de Nazaret, y pasó haciendo el bien y pues le fue re mal. Entonces el tema ahí de la retribución tiene una reflexión diferente, ok. ¿verdad? Porque no siempre la realidad nos demuestra que no porque tú hagas las cosas bien, las consecuencias van a ser buenas. No, 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 no. Eso no, sino yo entiendo que uno debe llevar su cruz para poder llegar a la salvación y a hacer uno una, ay, no es mezcla, sino a unirse uno a Cristo, pues también debe llevar su cruz, pues no puede Claro. pasar de aquí bien y allá también. Hay que pasar la dura a veces. Pues lo que pasa es que las circunstancias dolorosas las debemos de asumir ayudados con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Que nos deja el resucitado para darle sentido a ese sufrimiento, ¿verdad? A ese dolor, a esa circunstancia que muchas veces no las entendemos y que no vamos a entender el amor de Dios en esas circunstancias, ¿verdad? En una enfermedad terrible, en la muerte de un ser muy querido y que no debía morir.
no lo entendemos. Pero lo que nos va diciendo desde el Antiguo Testamento es que debemos de ir encontrando el sentido, y ese sentido solo lo encontramos en Dios, y lo encontramos en Dios cuando estamos próximos nosotros a Él, porque Él siempre está próximo a nosotros, pero cuando nosotros estamos próximos a Él, podemos encontrar ese sentido. Entonces, sobre todo la historia de Job, nos va a ir explicando eso, porque Job va a tener a varios amigos que le van a llegar con otra tesis, ¿verdad? Decir, no, algo hiciste y la reprensión, hiciste mal y por eso te están yendo las cosas tan mal. Tú arrepiente, y Job dice, no, y no es que él haya sido perfecto, pero de ahí dice, es un hombre justo, temeroso de Dios, que es el fundamento de la sabiduría bíblica, ¿verdad? El sabio en la escritura, teológicamente hablando, no es el que conoce toda la realidad, es el que teme a Dios. Y por temor a Dios, pero temor no es miedo, ¿verdad? O sea, es No, 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 no. un respeto real, verdadero, y que hace que en ese sentido, desde su propia humanidad, sea un ser justo. Es decir, que da por derecho al otro lo que le corresponde, por derecho, no porque yo sea buena gente, ¿verdad? Sino que son terminologías teológicas muy importantes que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se dice, José era un hombre justo. O sea, la Pero eso no justicia, quiere decir que pagaba sus cuentas al día. ¿no? Quiere decir que a pesar de que él podía haber dejado a María y denunciarla en el templo, pues no, él como un hombre justo, pues prefiere alejarse, no denunciarla, no nada, sino que pues él no tiene que ver nada con la situación, no la juzga, no la critica, no la condena, se aleja. Un hombre justo, ¿verdad? Porque él tenía derechos que podía asumir, pero por justicia no las asume. Entonces igual, Job es igual, es un hombre justo que hace por temor a Dios, respeta la vida, respeta las circunstancias, no las juzga, no las condena, y bueno, entonces ahí está como la base de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Entonces ahí el misterio de Dios pues no se acaba de comprender nunca, pero no es una muralla, sino que es algo como lo que pasa en la zarza que arde, que hay que acercarse, ir introduciéndose en ese misterio con los pies descalzos, ¿verdad? Con mucha prudencia, con mucha humildad, con mucha sencillez, porque es Dios y yo soy yo, y entonces yo pues soy su creación, su criatura, y Él es el absoluto. Entonces es un misterio que puedo entrar, no lo voy a abarcar en su totalidad, eso nos dice siempre toda la escritura, pero sí puedo irlo pues captando con su ayuda, con su luz y sobre todo en el Nuevo Testamento con la fuerza del Espíritu. Entonces, los israelitas que se daban cuenta que constantemente fallaban ante estas realidades y ante las circunstancias, ante los otros pueblos, que no podían cumplir la misión a la que estaban elegidos, pues van a usar la palabra redimir. ¿Y qué significa esa palabra? Describir lo que Dios había hecho con ellos, o sea, al sacarlos de Egipto, al llevarlos al Sinaí, al pasar, tener la paciencia durante 40 años por el desierto, a luego entrarlos a la tierra de Canaán y siempre les atrae lo que encuentran ahí. Entonces, esa palabra redención es un acto de parte de Dios, ¿verdad? Que los hace suyos, Dios los hace propiedad de Él, ¿verdad? Una propiedad que constantemente va a estar, como en la tradición eloísta sobre todo, y también en la deuteronomista, vamos a encontrar que ese Dios constantemente va a estar batallando para que regrese, para que regrese. Eso le apasiona al ser humano y lo quiere con él, pero no lo obliga. Entonces ese tema de la no obligación, de la libertad que hace hasta cierto punto a Dios
vulnerable, ¿verdad? Tan poderoso, porque depende de la decisión del hombre. Ese es un tema teológico muy, muy impresionante, porque esa vulnerabilidad la vamos a ver totalmente en Jesús, vulnerable, ¿verdad? Hasta que a él dice, nadie le quita la vida, él la da, pero bueno, lo matan, ¿verdad? Entonces, todo ese es esa historia del Antiguo Testamento y que el Éxodo nos va presentando con más fuerza, porque el Génesis nos va abriendo los proyectos de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, que empiezan paulatinamente, se van desarrollando progresivamente, pero de persona a persona. O sea que en el mismo entorno geográfico, la misma familia, tribus, bueno, pero ya luego, con la elección y en el Sinaí con el hecho de que esta gente se vuelve un pueblo, pues ya entra otra dimensión, porque ya entra para las naciones, ya entra un tema de universalidad, ¿verdad? Que ya va para otros. Pero en esa universalidad tenemos que tomar en cuenta el tema teológico. Primero, universalidad para todos. Israel tiene que ser como un imán que atraiga a todas las naciones. La iniciativa la tiene Dios, no la tiene Israel. La alianza es un tema, quiere provocar alianza con más gente, que quiere traer. De ahí vemos a Jesús inclusivo en las comidas, ¿verdad? Quiere atraer más gente, a todos, vayan a todos, inviten al banquete, dice la parábola, ¿verdad? De aquel rey que se va a casar su hijo y quiere invitar a todos los de, los de esa monarquía, ¿verdad? Y que todos vengan, pero resulta que todos rechazan la invitación. Entonces, no se queda con el rechazo. Entonces, vayan a todas las calles, vayan a todos los rincones y traigan a toda la gente. Desde el Antiguo Testamento tenemos esa idea de inclusión, de objeto de alianza, de comunión entre la vida de Dios y la vida del pueblo y la vida de la humanidad, ya cuando va más universal, ¿verdad? Luego, esta comunión convierte a Israel en un pueblo para que si Israel mantiene esa amistad, obviamente hay un dicho que dice el que con la miel anda, algo se le pega. Entonces, si tiene esa intimidad, esa permanencia con Dios, el pueblo se vuelve un poco santo, un poco sacerdotal, un poco profeta, pero tiene todas las características de ese Dios que quiere que se dé ese testimonio, ¿verdad? Comprometido a ese ser que lo ha creado como correspondencia, como forma de corresponder a un amor recibido. Ese es el tema de la comunión, ¿verdad? Comulgar, estar en el amor. Entonces, todos esos temas están centrados en la alianza. Dios que quiere salvar al pueblo, que hace una alianza con él, un convenio, que quiere que el pueblo lo acepte libremente, y el tema de la libertad va incluido, ¿verdad? Luego hay mediadores, instrumentos. Hoy tenemos, por ejemplo, a los sacerdotes, a los obispos, al papa, pero también nosotros como pueblo de Dios, laico, también somos mediadores, siempre con esa finalidad de ser imán, atraer a otros. ¿Y cómo? Pues ya Jesús nos dice, pues amándonos fraternalmente unos a otros, y la mayor expresión del amor es el perdón. El perdón es como la otra cara de la moneda del amor. El amor está en una cara y en la otra está el perdón. Entonces, eh, todo eso, pues humanamente no nos es fácil, pero con la ayuda del Espíritu, pues lo tenemos, ¿verdad? Entonces se va actualizando esa alianza, se va desarrollando todo. Y entonces aquí tenemos en esta misma reflexión de la historia que estamos haciendo, la antigua alianza. Moisés es el mediador con este grupo de gente que se vuelve un pueblo. Hay una alianza interna entonces, pero también hay una alianza externa que se hace a través del culto. Van a consagrar el sábado, un día consagrado a Dios. eh, Van a tomar en cuenta ese acontecimiento salvador.
celebrándolo cada año, la Pascua, ¿verdad? La liberación de la esclavitud. Hay que tomar en cuenta las promesas, o sea, si hay una esperanza, no es una esperanza psicológica, o sea, de ideas, sino está basada en las promesas que hace Dios a ese pueblo. Eso es en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Pero también tenemos la Nueva Alianza, lo que viene a ser para nosotros, ¿verdad? Es Cristo el mediador, tenemos todo el libro a los hebreos, o lo que le llaman la carta a los hebreos, que no es una carta, pero así está titulado. Entonces, Cristo es el mediador, dice que una vez habiendo terminado su misión, entra al templo celestial del Padre, a los brazos del Padre, para interceder por nosotros como sumos sacerdotes durante toda la eternidad. Ya que tenemos a un ser próximo a nosotros, vivo, resucitado, acompañando, amigo de camino, acompañante de camino, pero que intercede ante el Padre todo el tiempo por nosotros, no porque hagamos las cosas bien, intercede, es el intercesor, es el mediador divino ante el Padre y que nos ha dado las herramientas, sobre todo su espíritu, para que lo conozcamos como acompañante y como mediador de todos, no solo de los que están haciendo el bien, de la humanidad. Otra vez el sentido universal. Y que esa acción del Espíritu que da testimonio del Hijo, nos da a nosotros el testimonio del Hijo internamente, es para esa transformación interna. O sea que para actuar externamente de una manera debemos de tener todo ese proceso quirúrgico, por decirlo así, en el interior. Y entonces, más que hacer sacrificios o esfuerzos o cultos externos, pues lo primero que se pide es un corazón verdaderamente arrepentido. Eso viene también desde el Antiguo Testamento. En el Salmo 51, un corazón adolorido o contrito, tú no lo desprecies. Entonces es lo mismo. Y en los profetas tenemos también esa como nueva alianza que llega a su plenitud con Jesús. O sea, cuando ellos sacrifican animales y vienen los profetas y dice, ¿por qué? ¿Por qué tanto sacrificio y tanta sangre de toros, de bueyes y el corazón duro que no cambia? Igual lo dice Jesús, solo que con otro lenguaje. Si traen su ofrenda al altar, pero tienen un problema con su hermano, primero protegen la ofrenda, arreglen el problema con el hermano y después vuelvan a entregarle. El lenguaje es el que cambia, pero el mensaje teológico es el mismo. ¿Qué es lo que se busca para la salvación? La transformación interior y por lo tanto internamente los sacrificios. El Papa Francisco en la Cuaresma, que es ayuno, limosna y cuál es la otra oración, pues dice, ¿verdad? Dice, ayunen de no chismorrear, de no criticar, de no juzgar, y pues ya no es que no coman carne, ¿verdad? Porque hoy no todo el mundo come carne, mucho menos pescado, todo es caro. Entonces hay un ayuno interno que es más valioso. Y a veces son sacrificios, ¿verdad? Que no podemos fácilmente porque lo tenemos como parte de la cultura. Pero todo esto internamente, ¿cuál es su finalidad? Liberarnos del pecado, de la muerte y aceptar la promesa de Dios, que es tener vida y vida en abundancia. O sea, ¿qué es la vida eterna? Dice en el capítulo 17 de Juan, conocer de a ti, Dios vivo, y al que has enviado, o sea, Jesucristo. Entonces, esos son los aspectos teológicos que vamos a encontrar y que son los principales y que es un hilo conductor que llega hasta nuestros días y que de eso podemos entonces sacar nuestras enseñanzas espirituales que nos pueden inspirar hoy. ¿De qué se tratan esas enseñanzas espirituales? Primero, de vivir con plena conciencia quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Básicamente. En una forma en la cual tengamos no presente a Dios solo en momentos.
cuando tenemos el retiro ignaciano de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, se nos dice que el acercamiento de Dios es como cuando nosotros tenemos un amigo que no solo lo llevamos, llega a visitarnos y lo dejamos ahí en la sala, ¿verdad? Y dice, espérame, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer otro, y el amigo está ahí solo por ratos, y ratos ya regreso a platicar. Mientras que tenemos otro tipo de amigos, ven, tengo que hacer tal cosa, tengo que componer mi closet, ven para acá, platiquemos, y vamos al cuarto, y mira, ahorita voy a sacar tal cosa, y ahorita voy a... Y el amigo va por todos lados con nosotros. Ese es el amigo íntimo, el cercano, el confidente. Y en ese trabajo cotidiano que estamos haciendo, pues está ese amigo acompañando siempre. Bueno, eso lo tenemos desde el Éxodo, vivir como con la conciencia de que no estamos con Dios solamente cuando estamos en el templo o en oración, sino... Ahí en los ejercicios ignacianos hay una parte donde hablan de vivir una vida trinitaria. Exacto, sí. Eso quiere decir que uno incluye a las tres personas de la Trinidad dentro de su vida. Claro, porque es que donde está una, está la otra, ¿verdad? O sea, cuando No, yo nosotros... sé, pero a uno lo siente como, a Jesús lo siente como más cercano, obviamente, ¿verdad? Ajá, Porque es ajá. el que ha sido hombre, el que ha estado físicamente más a nuestros sentidos, porque Dios está con nosotros, no podemos negarlo, pero a nuestros sentidos es el que se nos pone como más cercano. Claro, claro. Sí, y es por eso, porque es el camino para llegar al Padre, ¿verdad? Porque justamente en todas las oraciones de la eucarísticas, todas las oraciones van dirigidas al Padre por el Hijo en el Espíritu. Y claro que es una mentalidad como muy, muy difícil de entrarla en nuestra existencia. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando teología, había una amiga que me decía, yo no entiendo, yo cuando a mí me enseñaron el catecismo, a mí me enseñaron todo en relación al Padre Eterno. Y yo te oigo a ti, me decía, y tú todo es Jesús y todo es Jesús. Eran dos generaciones diferentes, dos catequesis distintas que iban dirigidas a Dios, pero estaban como separadas. Luego vienen los carismáticos y entran al Espíritu Santo con acción. Bueno, a nosotros nos toca como configurar todo, engranarlo, ¿verdad? Y no son personas distintas, tenemos que integrarlas. Pero ese es un proceso de la catequesis. Y en los ejercicios de San Ignacio sí tratan de dar ese enfoque trinitario, ¿verdad? Porque al final es eso, nuestra fe es trinitaria. Lo que pasa es que por temas de formación, se nos divide y es como cuando en el colegio nos enseñaban el cuerpo humano está dividido en cabeza, tronco y extremidades. Pero eso era para una forma pedagógica y didáctica de comprender el funcionamiento. Pero básicamente es un organismo que no está dividido, ¿verdad? Porque las piernas no están por un lado, la cabeza por el otro y el cuerpo por el otro, sino que están integrados. Pero por temas didácticos, pedagógicos, se nos pone, por ejemplo, la acción del Padre fue la creación, la acción del Hijo fue la redención y la del Espíritu es la santificación. Pero hay que entender su sentido didáctico, pedagógico y a veces nos quedamos ahí y no logramos engranar a una sola, ¿verdad? A una sola. En la misa se hace, en las oraciones, pero no estamos tan atentos y tan conscientes para darnos cuenta que todo va dirigido al Padre por el Hijo desde que entramos, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la acción del Espíritu esté con ustedes. Entonces, desde la entrada va esa transmisión trinitaria. Entonces, los ejercicios ignacianos llevan eso, ¿verdad? Y lo que dice Jesús cuando habla con el diálogo con la samaritana. ¿Dónde hay que darle culto a Dios? En espíritu y en verdad. No es tanto en un lugar, sino que consciente realmente de quién es Dios y quién soy yo, que es lo que nos dice el tema de la espiritualidad. Y luego otro tema del Éxodo que nos pone la espiritualidad en relación al alma, que sea consecuente como perteneciente.
Y esa pertenencia no es porque yo la elegí. Jesús lo dice, no soy yo, no son ustedes los que me han elegido, soy yo. Y todo el Antiguo Testamento vemos las elecciones, el protagonismo de Dios. Pero nosotros también somos elegidos y para una misión y pertenecemos a un pueblo. ¿Y cómo logramos eso? A través del bautismo, ¿verdad? Nos entramos en el cuerpo de Cristo y nos incorporamos a la comunidad. En Pablo, la reflexión teológica es que la comunidad es el cuerpo físico de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, todo eso tiene que ir haciéndonos pues un poquito de sentido en la forma de vivir, no solo espiritual, sino integralmente. Y ahí van saliendo rasgos clarísimos de Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que captar en el mensaje teológico. Dios que es amor, que por amor habla, se acerca, tiene el protagonismo para liberar, para proveer, para santificar. O sea, Él tiene todo el protagonismo para hacer de nosotros un instrumento digno de su servicio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darle el permiso. Por eso dice en los ejercicios espirituales, no es aconsejable dejarlo en la sala. Hay que entrarlo en todos los rincones de la casa y también estamos hablando de mi casa interior, de mi cuerpo, ¿verdad? Donde tengo muchos rincones que a veces ni yo misma soy consciente, pero con Jesús, que es la luz, su espíritu que nos ilumina, pues vamos captando nuestras realidades para ser libres y mantener la fidelidad al pacto, a la alianza, al amor que Él nos ofrece. Y entonces, todo el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel, todas sus caídas, sus idas en el desierto, pues es nuestra vida. También nosotros pasamos por el desierto, pasamos por el enfado, por el enojo con Dios, por la incomprensión. Todas las etapas que pasa Israel, la pasamos nosotros. Hoy podemos ir viendo en Israel nuestra rebeldía muchas veces, nuestra soberbia muchas veces, cuando nos atraen otras realidades que consideramos que van a ser más beneficiosas que Dios mismo. Entonces, pero eso no importa, porque Dios siempre nos va a ir acompañando y nos va a ir iluminando y va teniendo esa paciencia constante, amorosa con nosotros. Entonces, todo esto es lo que teníamos en lo que es la elección del pueblo, ¿verdad? Siempre Dios toma la iniciativa de forma amorosa. Y luego en esta sesión, que era la que nos tocaba entrar hoy, ya no pudimos, porque yo no sé cómo estamos en tiempo, nos quedan todavía 5 minutitos. En esta, pues ya es introducir en la tierra prometida, pues ya es prácticamente la entrada, ¿verdad? Ya vimos todo el esquema anterior y ahora nos toca esta introducción. Después Moisés, de largo peregrinaje por el desierto durante varias generaciones, no una, ¿verdad? Coloca a Israel al alcance de la tierra prometida y ve concluida su misión. Eso es en general, ¿verdad? En números vemos que hay como una consecuencia porque él no había obedecido claramente a Dios, pues no entra a la tierra. Entonces, Moisés no entra a la tierra prometida porque no le obedeció o porque su misión terminó o por ambas. Porque su misión terminó. Lo que encontramos es como aquí lo que tenemos que recordarnos es que fueron tradiciones orales y que en esas tradiciones orales se mezclan distintas reflexiones y que cuando esas tradiciones orales se ponen por escrito, pues se mezclan. Es Entonces, que uno se mira muy reflejado en Moisés, exacto. porque Moisés no quería, se hacía loco, se fue para otro lado, se casó en otro lado, hizo de todo y regresó, como dijo, al final dijo, va, pues voy a hacerlo. Y regresa, los saca de Egipto, los lleva por el desierto y se le revelan 1000 veces.
y hace todo, una que otra cosa, pues sí, no le hizo caso a Dios, pero de ahí casi todo pues le fue re mal y encima Sí, no entra. sí, pero vemos porque es que ahí es donde nosotros tenemos que ir captando el mensaje teológico. Si anteriormente, porque en números también vemos que hay una carpa que es el lugar del encuentro Así. y que Moisés entra en la carpa, el que se llama el lugar del encuentro y todo el pueblo sabía que Moisés iba directamente cara a cara a hablar con Dios. Y dice que cuando salía, pues su rostro estaba totalmente transfigurado, como el de Jesús en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Entonces, de haber tenido ese encuentro y toda la gente ni siquiera volteaba a ver. También en números se va a hablar, no sé, no me recuerdo si es Éxodo 15, yo creo que es Éxodo 15, donde la hermana de Moisés, no es que hable mal de él, ¿verdad? Sino que se queja un poco e inmediatamente lepra. Dios la cara. Terrible, terrible esas interpretaciones, pero acuérdense pues que esas interpretaciones son de la tradición ya vista, ¿verdad? Y que luego se pusieron por escrito. Entonces, yo constantemente hago esta referencia porque no nos tenemos que quedar en el género literario ni en la tradición. Mm, Y podemos ver aquí el temor y el respeto que se tenía no solo a Dios, sino a la persona elegida por Dios, ¿verdad? Lo podemos entender también su interpretación, pero también debemos entender que Dios no es así, que ahí no nos está dando un mensaje de quién es Dios, ¿me entiende? Sino que cómo las personas interpretaban a Dios en un momento muy primitivo. Nosotros interesante, tenemos que, interesante. nosotros tenemos que dar ese giro, como en Génesis 6, cuando va a ser el diluvio y dice, y le pesó a Dios haber creado al hombre porque era puro mal desde el principio. Bueno, nosotros nos quedamos y sabemos, esa es una tradición ya vista, porque a Dios no le puede haber pesado lo que hizo, porque lo que hizo lo hizo bien. Él todo lo hace bien. Exacto. Entonces tenemos que entender el lenguaje la forma literaria que se utilizó cuando se puso eso por escrito y nos tenemos que dar cuenta que esa es una forma literaria de hablar o un lenguaje, pero que eso no nos revela a Dios. Nos revela la capacidad humana de faltar, de hacer desorden, que llega a decir, por ejemplo, cuando nosotros decimos a alguien que queremos mucho, mira, ya me tenés hasta el copete, o sea, me rebasaste. Bueno, eso es una manera de hablar de Dios, pero eso no es Dios. Ese es lo que somos nosotros capaces de llegar hasta el soquete a Dios y a cualquier otra persona, pero que no pasa así, porque Dios, Uy, si nosotros que estudiamos y tratamos de entender, nos cuesta cambiar nuestra visión del Antiguo Testamento, la gente que no sabe nada lee un pedacito y sale corriendo. claro, claro, porque no entra en la trama humana y en el tema de Dios, sino que se queda en la forma literaria, se queda en la letra. Mm, Y no se puede, porque entonces entramos en confusión y queremos presentar a Dios amor, pero ¿y cómo es amor si le pesa que nos creó y Él al final nos hizo? Y entramos en una serie de cuestionamientos que tampoco le podemos dar respuesta, pero que no es más que estamos mal informados. Por ejemplo, esos ejemplos son muchos. Por ejemplo, vemos que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo primogénito. Y, y, y entonces en la prueba, Dios no nos puede probar de esa manera. ¿Cómo va a ser posible? Porque es que Dios nos conoce, sabe cómo actuamos, lo que pensamos, lo que si nos hizo. ¿Cómo nos va a probar si le creemos, si no le creemos, si lo sabe perfectamente? Entonces el contexto es diferente. El contexto es que Abraham era un cananeo, o sea, era de Ur de Caldea, era un pagano que todavía trae sus prácticas paganas, que era sacrificar al primogénito y ofrecérselo a Dios. Lo iba a hacer con todo corazón y sabía que eso lo tenía que hacer. Pero lo que vemos como mensaje teológico es que Dios no acepta un sacrificio humano. Dígase eso mismo de Jesús.
sea, para Jesús no sí, fue un sacrificio humano, porque Dios no son temas un poquito complejos, pero los debemos de simplificar. Dios es amor y nos ama, pero igual ama a su hijo. Entonces, en Abraham vemos que Dios no acepta a la vida de Isaac, sino que presenta un cordero y a partir de eso viene todos los sacrificios de los animales. Ahora tenemos el tema de Jesús, pero Jesús dice claramente, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces no la dio como sacrificio, ni tampoco la dio porque asumió la realidad de pecado y como tú dijiste hace un momentito, el pecado tiene sus consecuencias. Y Jesús no lo cargó como una mochila en la espalda, se lo tragó como que se hubiera sí. tragado el COVID de todo el mundo. No sé, Entonces, así dicen, ¿verdad? Que él vio cada persona y cada pecado que cada persona hizo o iba a hacer y lo asumió, y y lo asumió. lo Sí, qué succionó, así como que lo terrible, qué chupó. terrible. Y eso Ah, qué claramente vergüenza. no, pero formó parte, es algo de su misión, o sea que él lo tenía contemplado como consecuencia de su misión. Era su misión que iba a ser, es como cuando decimos pasó la Muni y limpió todo. Bueno, él fue como la Muni universal, pasó y recicló todo el mal y lo trituró, lo recicló en su propio ser. Y claro, Sí, ese fue el gesto más grande de amor para la humanidad, sí, para cada uno de nosotros. Y Dios lo aceptó, el Padre lo aceptó. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo resucitó. Entonces, ahí está, o sea, no perdió nada, no, solo pasó por un dolor, un sufrimiento, pero Dios le dio la gloria, lo resucitó. El problema es que no todos creemos eso, pues, ¿verdad? Y nos quedamos en la cruz y nos quedamos en el sufrimiento y cómo es que Dios así lo mandó a morir. Bueno, no entramos en toda esa visión de conjunto. Es que es una visión que viene desde el Antiguo Testamento y que nosotros la tenemos que ir desarrollando, engranando cada cosa, la tenemos que ir metiendo, introduciendo y viendo el amor inmenso de Dios. No solo quedarnos en pequeñas escenas, ¿verdad? sí. Entonces, obviamente no es fácil, porque nos han enseñado de una manera más, ¿qué dijera yo? Como más individual, como más, así como, no sencilla, se nos han dado respuestas como muy simples, no O sencillas, compartamentalizadas, no viendo, fraccionadas, sí, exacto, fraccionadas. sí, Sí. sí, Entonces no podemos ver ese engranaje, ese gran mosaico, porque solo vemos partecitas, colorcitos y solo ahí nos quedamos. Mientras que la Sagrada Escritura es un mosaico inmenso que presenta el amor de Dios desde el principio hasta hoy, mi vida, hasta la vida mía de hoy y de mis hijos y de mi familia y todo, y del universo y del mundo y todo. Entonces vamos viendo, fíjense, por ejemplo, Apocalipsis, cuando ya la palabra se entiende como que son las grandes desgracias, los grandes males y que Dios los va a desarrollar, porque ahí está en el Apocalipsis, pues tampoco es así. Son un montón de símbolos y de signos que van a presentar la transformación. Pero Dios no creó las cosas, el mundo, el universo, para destruirlo. No, eso no lo hizo Dios. Dios es vida, Dios es fuente de vida, principio de todo. Ahora, si todo va a transformarse, o sea, el Apocalipsis habla de transformación, de cielos nuevos, de una Jerusalén nueva, de una tierra nueva, de transformar. Ahora, si para transformar hay cosas que tienen que, por ejemplo, si yo quiero reconstruir esta casa, pues tendré que botar ciertas cositas, ¿verdad? Porque si yo quiero la cocina más grande, pues tengo que quitar una pared para ampliarlo, ¿o no? Entonces, sí. entonces es transformación. Y yo entiendo que el apocalipsis ya lo estamos viviendo, pero es que lo empezamos a vivir desde que resucitó Jesús. Sí, o sea, nosotros estamos en los tiempos últimos, por decir así, y hay, por ejemplo, un autor que habla, ¿por qué la venida de Jesús se ha tardado tanto en volver? ¿Será que es porque nosotros tomamos el tiempo diferente, Dios?
Pues pasa lo mismo mismo que explicamos de Números del pueblo en el desierto. No era para tardarse tanto, pero ante toda nuestra rebeldía, soberbia, orgullo y todo eso que hacemos, todo ese desorden que hacemos en manera personal y social, pues va retrasando algo que es eminente, que es ya, pero todavía no, porque nosotros lo retrasamos y lo retrasamos. Igual que la salida, el pueblo que tenía que entrar a la tierra. Pues no era para tanto tiempo, pero tanta soberbia, tanta necedad, tanta negligencia, tanta rebeldía, pues atrasa el proceso. Está interesante. Bueno, yo Entonces, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿eh? yo creo que sí, Rosarito, pero muchas gracias, muchas gracias por ser la única que se conectó hoy Ay, no, pero ya y por saben, lo me menos gusta mucho. trabajamos nuevamente la sesión 7 y ya Ok, la va a estar completa la 8, primero Dios. perfecto. Muchísimas gracias. Feliz Muy fin. amable. Va, pues Dios. Adiós.